Seguimos estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Filipenses de una manera expositiva, verso a verso, ¿verdad? Capítulo por capítulo. El libro de Filipenses, como hemos visto, es un libro que habla del gozo del cristiano. Y hemos estado viendo ya el capítulo 1, estamos entrando ahora al capítulo 2. Bueno, ya iniciamos el capítulo 2, pero hoy vamos a estar viendo el capítulo 2, versículo 12 al 18. Filipenses 2, Filipenses 2, versículo 12 al 18. Y el título que le estoy poniendo a este mensaje es ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? La semana pasada nosotros estudiamos y vimos a Cristo como un ejemplo de humildad, ¿verdad? Pero también vimos a Cristo como un ejemplo de obediencia. Entonces, ¿qué más recordamos de la enseñanza de la semana pasada? Recordamos también que, hablando de la humildad de Cristo, nos dice que Jesucristo se humilló y se hizo siervo, ¿verdad? Y luego hemos visto que Él fue obediente a Dios y dice que Él obedeció hasta la muerte en la cruz. Entonces ahora Pablo va a enfatizar que así como Cristo se humilló y obedeció al Padre, los filipenses también deben de humillarse a sí mismos y obedecer la palabra de Dios. Así que Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18 es un llamado a la acción para vivir en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios significa ¿qué? Buscar y hacer lo que Él quiere. Una vez más. Vivir en la voluntad de Dios significa buscar y hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Es muy simple esto, ¿verdad? Entonces, en la palabra de Dios, en la Biblia, realmente, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios, y lo sabemos. Y la Biblia nos da las pautas para vivir en su voluntad. Así que debemos nosotros estudiar la palabra de Dios. Todos estamos de acuerdo en esto, ¿no? Todos debemos de estudiar la palabra de Dios. Y yo creo que todos tienen sus devocionales, todos leen un libro y todo esto, ¿no? Pero en la lectura no queda todo si no aplicamos estas verdades y encontrar ahí la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, vivir una vez más en la voluntad de Dios significa buscar y hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. Hermanos, que nuestro deseo siempre sea hacer la voluntad de Dios. Así que buscar una vez más la voluntad de Dios es la mejor manera de encontrar nuestro propósito en la vida. Una vez más, buscar la voluntad de Dios es la mejor manera de encontrar nuestro propósito en la vida. Así que aquí están algunas observaciones que nos van a ayudar a desarrollar este mensaje. Primero, número 1, vamos a estar viendo nosotros viviendo en obediencia y temor a Dios. Entonces, quiero dar un poquito más énfasis a esto. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Número 1, ¿qué dice? ¿Viviendo en qué? En obediencia y temor a Dios. Número 2, viviendo como verdaderos cristianos. Y vamos a ver qué nos va a decir Pablo de la manera cómo debe vivir un cristiano. Y por último, ¿cómo vivir en la voluntad de Dios? Sirviendo ¿con qué? Con gozo. Así que Pablo nos va a dar una excelente aplicaciones para que nosotros podamos poner ya en práctica. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Si tienes tu Biblia, te invito a abrir tu Biblia ahí. Filipenses 2, versículo 12 nos dice así: Por tanto, amados míos, me encanta cómo Pablo está conectando los demás pasajes que acaban de hablar, pero mira cómo entra hablando a sus hermanos. ¿Cómo le llama? Amados, amados míos. Ya que siempre ¿qué dice? Obedecido.
no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ocúpanse en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Hágalo todo, ¿qué dice? Ni peleas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de lo cual ustedes resplandecen ¿qué? Como luminares en el mundo. Versículo 16. Aferrados ¿a qué? A la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano, dice Pablo. Y aunque mi vida sea derramada, ¿qué dice? En libación sobre el sacrificio y servicio de la fe en ustedes, me gozo y me regocijo con todos ustedes y asimismo también ustedes, ¿qué dice? Gócense y regocíjense conmigo. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Hoy quiero orar por tu guía y tu dirección en nuestras vidas. Ayúdanos a discernir tu voluntad y obedecerte, Señor, y seguirte. Ayúdanos a buscarte más. Ayúdanos a ver tu voluntad en nuestras vidas. De verdad, Señor, guíanos. Te necesitamos hoy en esta enseñanza. En tu nombre, Jesucristo, oramos y todos decimos amén, amén. Cierto día, esto va para Rodri, cierto día un grupo de arquitectos fueron a tomar un café. Y en medio de la conversación una persona hace una pregunta al aire libre: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Y ambos empezaron a mirarse unos a otros por esta pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Si tú quieres hablar con un arquitecto sobre la voluntad de Dios, tienes que hablar con sus términos, ¿verdad? Entonces, un arquitecto que conocía las Escrituras estaba pensando, ¿cómo le explico a él en términos de arquitectura, no? Entonces, el arquitecto que estaba ahí junto con ellos también dijo: un arquitecto, dice, necesita seguir los planos y las especificaciones para construir un edificio para que sea seguro y funcional. De la misma manera o similar a esto, nosotros necesitamos seguir ¿qué? Los planes y las especificaciones de Dios que Él ha establecido en su palabra para construir una vida segura y llegar a la voluntad de Dios. Y de verdad, sí, un arquitecto va a buscar estos planos para ver cómo va a construir, va a ser una guía, ¿verdad? Pero de la misma manera Dios también nos ha dado ¿qué? Su palabra para que sea ¿qué? Una guía para construir nuestra vida y así conocer ¿qué? La voluntad de Dios. Así que hoy día, no, Dios quiere mostrarnos esos planes. Dios quiere mostrarte esos planes ahora mismo de cómo encontrar su voluntad. Así que vamos a ver la primera observación: viviendo en obediencia y temor a Dios. Fíjate en estos primeros versículos. Pablo está conectando estos pasajes que acaba de mencionar, que vimos en la semana pasada. Y él dice, no, por tanto, amados míos, ¿qué dice? Ya que siempre han obedecido. Me encanta la iglesia de Filipos. Siempre estaban buscando, ¿cómo qué? Obedecer a Dios. Y Pablo les hace recordar, mira, ustedes siempre han obedecido a Dios. Y Pablo una vez más está conectando
con la obediencia que Cristo ha hecho, que hemos visto la semana pasada, y está conectando con la obediencia que ellos están haciendo. Así que Pablo realmente está diciendo, yo sé que están obedeciendo, pero quiero que siguen practicando la obediencia. Entonces uno se preguntará, pastor, ¿pero qué es la obediencia a Dios? ¿Qué es la obediencia a Dios? La obediencia a Dios, nuevamente, es un estilo de vida que honra a Dios. ¿Cómo es eso? Toda tu vida tiene que estar marcado ¿con qué? Con la obediencia a Dios. Tiene que ser un estilo de vida. Así como tú almuerzas, cenas, desayunas y todo esto es parte de tu estilo de vida, ¿verdad? Entonces la obediencia a Dios tiene que ser eso. Siempre tienes que buscar cómo obedecer a Dios. Entonces la obediencia a Dios es un estilo de vida, y me encanta esto, que honra a Dios. Cada vez que tú obedeces a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás honrando a Dios. Y eso me llamó mucha la atención también. Pero también, ¿qué es la obediencia a Dios? Habla también de un compromiso que tú y yo hacemos con Dios. Pero un compromiso ¿de qué? De corazón y mente. Un corazón transformado, una mente que renovada, que reconoce que su autoridad. Cuando tú reconoces la autoridad de alguien, lo obedeces. ¿Correcto? Si tú estás en una empresa, estás trabajando y tu jefe te dice, ¿sabes qué? Deja cualquier cosa que estás haciendo y ve y haga esto. ¿Y qué haces tú? Conoces la autoridad, inmediatamente ¿qué? Lo haces. Pero lo mismo es con Dios, ¿no? Si tu corazón y tu mente, ¿no?, está siendo transformada, automáticamente reconoces ¿qué? La autoridad a Dios y sigue ¿qué? Su voluntad en todo momento. Me encanta esto, ¿no? Entonces la obediencia a Dios es la clave para caminar en la voluntad de Dios. ¿Sabías esto? La obediencia es la clave para caminar en la voluntad de Dios. La obediencia a Dios es una elección, no es una sugerencia. Yo no te estoy diciendo obedezca, te sugiero por favor, obedezca. No, la obediencia a Dios es una elección. Necesitas elegir obedecer a Dios. La obediencia es un acto de adoración a Dios. ¿Sabías eso? Que cada vez que tú obedeces, ¿estás qué? Esa obediencia es un acto de ¿qué? De adoración a Dios. Entonces, pero acá también hay otro, ¿no? Aquí lo tengo, ¿verdad? La obediencia es un acto de amor hacia Dios, ¿no? Pero también quiero hablar algo también muy importante, ¿no? Que estaba diciendo que la obediencia es un acto de adoración a Dios. Y sí, y me encanta. Hace tiempo estaba leyendo un libro, ¿no?, que hablaba sobre la adoración. Y realmente cuando adoramos a Dios estamos diciendo, yo te adoro con todo lo que soy. Pero también esto incluye también tu obediencia. La obediencia es clave para adorar a Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes filipenses están ¿qué? Están obedeciendo. En pocas palabras, ustedes están adorando a Dios ¿qué? Con su obediencia. Una vez más, la obediencia es un acto de amor hacia Dios. Es un acto de amor hacia Dios, ya que cuando lo obedecemos, demostramos que lo amamos y lo honramos. ¿Sabías esto, verdad? Y esto debe ser. ¿Qué tanto amas a Dios? Es que tanto lo obedeces. Pero aquí viene el contraste, la desobediencia. La desobediencia a Dios nos aleja de su presencia. ¿Sabías esto, verdad? La desobediencia a Dios nos aleja de su presencia. Y eso es tan cierto, porque cuando pecamos nosotros, ¿no? Mira, el pecado dice, rompe nuestra relación con Dios. Porque cuando pecamos, ¿qué hacemos? En vez de acercarnos a Dios, ¿qué hacemos? Nos vamos alejando de Dios. ¿Cuántas personas he visto en mi vida que cuando han caído en pecado, estaban con el Señor, con su primera boda, cometieron un pecado y empezaron a alejarse de Dios? Y ya no empezaban a obedecer a Dios, sino a desobedecer.
Pero fíjate también que la desobediencia a Dios puede llevarnos a un camino de sufrimiento, un camino de dolor y un camino de consecuencia. ¿Sabías esto, verdad? Porque has visto personas, y de hecho debes conocer a alguien que se ha alejado de Dios, ya no está obedeciendo a Dios. ¿Y cómo está su vida? Su vida está en sufrimiento, su vida está en dolor y está pagando las consecuencias de sus propios pecados. La desobediencia a Dios nos hace perder incluso las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios es un Dios que siempre quiere bendecirnos, pero la desobediencia nos hace perder también estas bendiciones. Entonces la pregunta para ti, hermanos, ¿cómo estamos en esta área? ¿Estamos en obediencia a Dios o estamos en desobediencia? Y si estás luchando en la desobediencia y estás aquí sentado, te animo a venir al Señor. Y Él te está esperándote para decir, ¿sabes qué? Yo te perdono. Pero venir con un corazón de arrepentimiento y decir, Señor, desde ahora yo quiero obedecerte. Y al obedecerte, Señor, yo quiero mostrar mi acto de amor hacia ti. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas realmente. Entonces, y Pablo ve esto en la vida de los filipenses. Son ¿qué? Obedientes. Qué linda iglesia, ¿verdad? Pablo no ve esto en la iglesia de Corinto. De hecho, ni siquiera en la iglesia de Colosas. Pero sí ve en la iglesia de ¿qué? De Filipos, que son obedientes. Qué lindo sería, ¿no? Escribo a la iglesia de Calvary La Semilla. Esta iglesia son ¿qué? Obedientes. Qué lindo, ¿verdad? Pero lo más lindo es que, acuérdate que el Espíritu Santo está guiando a Pablo a escribir esta carta. Eso quiere decir que Dios está viendo ¿qué? Tu obediencia. Y eso es tan lindo que los ojos de Dios están puestos en ti, en la manera como estás caminando. Pero vamos avanzando un poquito más. Eso es la primera observación que vemos de Pablo, pero acá hay una segunda observación. ¿Sabes cuál es? Por tanto, amados míos, ya que siempre, ¿qué dice? Han obedecido, no solo en mi presencia, sino más ahora en mi ausencia. Dice, Pablo está diciendo que cuando yo estaba delante de ustedes, wow, my goodness, obedecían a Dios. Pero ahora que no estoy en la cárcel, todavía me entero que ustedes siguen, ¿qué? Obedeciendo a Dios. Pero mira, acá Pablo va a conectar otras palabras interesantes. Y ahí dice, coma. Y dice, ocúpense ¿en qué? En su salvación con temor y temblor. ¡Wow! Vamos a desarrollar un poquito más de esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Una vez más, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo no está diciendo, ocúpate para ganar tu propia salvación. Eso no está diciendo Pablo. Entonces, ¿qué está diciendo? La Biblia nos dice, nos enseña, de hecho en Efesios capítulo 2, nos dice y nos enseña que nuestra salvación, ¿qué dice? Es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Ahí está la palabra griega que no puedo pronunciarlo. Y esta palabra dice así, esta palabra ocuparse está diciendo obrad hasta el final. Esta palabra está diciendo o significa practicar tu fe. En pocas palabras, practica tu fe ahora que ya eres salvo. Otro dice, no, practica tu fe, ahora que ya eres salvo, debes vivir lo que estás creyendo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos momentos. Entonces, ¿tiene sentido esto? Ok, vamos avanzando nosotros realmente porque hay mucho. Entonces, Pablo está diciendo esto, ocúpese en su salvación con temor y temblor, ocúpese en su salvación, ocúpate una vez más en vivir lo que estamos creyendo. Si tú eres salvo y crees en Jesucristo y crees que Jesucristo te ha dado la vida eterna y crees que su Espíritu Santo está trabajándote en ti, entonces ocúpate en esto. En conclusión está diciendo que tengas un crecimiento espiritual.
Ocúpate en esto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, ¿qué más podemos ver nosotros acá? Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a ocuparnos realmente, verdad? ¿Cómo nosotros vamos a practicar nuestra fe? Y es muy simple. La oración es clave. La palabra de Dios es clave. ¿Qué más podemos ver? Cada vez que tú oras, cada vez que tú lees la palabra, tu fe crece. Entonces, ocúpate en la oración, ocúpate en la palabra, ocúpate que tu fe va creciendo, ocúpate sirviendo a los demás con amor y con humildad. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En pocas palabras, esta palabra, ocúpese en tu salvación. En conclusión, está diciendo que tu vida sea una vida santificada. Ve de menos a más. Va creciendo más espiritualmente. Eso es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Filipo realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo debe de vivir? ¿Cómo debes de ir creciendo tu fe? ¿Cómo debemos estar creciendo nosotros? Y Pablo dice, con temor y con temblor. No está diciendo que camines temblando, ¿verdad? No, eso no está diciendo Pablo. La palabra temor aquí no significa miedo, no significa que estés paralizado, no significa que estés aterrado, sino que es una actitud de respeto y humildad ante la grandeza y la santidad de Dios. Que cuando tú veas al Dios todopoderoso, Dios tan santo, tú puedes decir, oh my goodness, es tan puro Dios, es tan santo, oh wow. Y Dios va a ir trabajando en tu vida, en todo eso. Ocúpase en su salvación con temor y temblor. También significa trabajar activamente en nuestra vida espiritual, creciendo en Cristo con una actitud de humildad, reconociendo una vez más la grandeza y la santidad de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo en términos tan simples. Pero Pablo continúa, el versículo 13. Porque Dios, ¿qué dice? Es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Presta mucha atención en estas palabras. Porque, ¿qué dice? Porque Dios, una vez más. Porque Dios, una vez más. Porque Él es el iniciador. Él es el que produce el deseo. De hecho, vamos a ver, Dios es el que produce. La palabra produce viene del verbo energo. ¿Qué quiere decir con esto? Dios es el responsable de producir tanto el deseo como la capacidad, ¿para qué? Para hacerlo. Mira, ve esta foto. Lo siento, Anthony. Y me encanta cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Hace tal vez 15 años se me acercó un joven y yo le he conocido desde el primer día que vino a los pies de Cristo. Y este joven era un alcohólico. Este joven era mujeriego, se entiende esta palabra, ¿no? Mujeriego, ¿no? Que le gustaba estar con muchas mujeres. Y le encantaba la fiesta. Así que un día hicimos un evento evangelístico y él entregó su vida a Cristo ahí. Pero después de una semana él venía y me dice, pastor, estoy luchando, quiero tomarme una cerveza, quiero engañar a otra chica y quiero ir a bailar, me dice, no sé qué hacer. Mi carne me empuja a esto, pero hay algo dentro de mí que me dice, ya no eres la misma persona. Ya no eres la misma persona. Y esto me lleva a recordar cuando dice, no, porque Dios es el que produce en ustedes
lo mismo el querer como hacer por su buena voluntad. Y eso es verdad. Cuando venimos a los pies de Cristo, ya no somos lo mismo. Tú estás sentado aquí porque Dios ha producido ese deseo en tu corazón de venir y estudiar ¿qué? Su palabra. ¿Y sabes quién es el motor que está ahí? Es el Espíritu Santo. Esta es la tarea de Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros que mora es el que hace este trabajo. Dios tiene que obrar en nosotros antes que pueda obrar a través de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. En tu vida, yo sé, si tú miras atrás cómo eras antes y miras ahora, tú puedes decir, wow, ¿cómo yo he avanzado? Dices, y la respuesta, no, tú no hiciste nada. Es el Espíritu de Dios transformando tu vida constantemente. Antes amabas menos a Dios y ahora estás locamente enamorado de Dios. ¿Y quién ha producido esto? Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Cuando tú vienes y abras la palabra de Dios, tú puedes decir, wow, Dios me ha hablado. Hace 20 años tú abrías la Biblia, no entendías nada. Pero ¿quién ha producido esto? Fue Dios en tu vida. Si Él ha producido esto, Él lo va a seguir haciendo. Y esto es lindo poder recordar para nosotros. Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. ¿Cómo es esto? Dios quiere trabajar en tu vida para que tú seas una herramienta útil para otros. ¿Sabías esto? Que Dios te quiere utilizar también. Y eso es lo que Pablo básicamente está diciendo en estos pasajes. Entonces, una vez más, ¿no? Dios tiene que obrar en nosotros antes que pueda obrar a través de nosotros. El querer y el hacer no se trata de nuestras propias fuerzas. Cuando reflejamos la misma humildad de Cristo y estamos viviendo en su gracia, entonces estamos dejando que Dios tenga tanta influencia sobre nuestras vidas que nosotros vamos a querer hacer su voluntad. Y es tan interesante esto, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que nosotros buscamos más de Dios, dependemos de Él, Él va a seguir produciendo más deseo en nuestros corazones. Mira, si tú eres casado, te voy a mirar ya. También a ti, sí, no te escondas. Cuando más pasas en la palabra de Dios, Dios va a poder producir más amor por Él y más amor por tu esposa. Y tú lo sabes que eso sale natural. Pero el día que tú no pasas tiempo en la palabra de Dios, estás luchando constantemente. Y hay esos conflictos fuertes. Pero Dios nos manda a hacer todo esto, ¿no? Pero quiero enfocar más en esto. El Espíritu Santo morando en nosotros hace este proceso de santificación en nuestras vidas. La santificación es clave para esto. Y de hecho el versículo 13 está empujando, o de hecho el título se puede poner ahí, la santificación del cristiano. Y cuando hablamos de santificación realmente estamos hablando nosotros que es un proceso en el cual el creyente son transformados. Una vez más, el creyente es transformado y purificado para ser como Cristo. Y yo recuerdo una vez más mi vida pasada. Y yo sé cómo era y puedo verme ahora. Y yo puedo decir, Dios, gracias por tu Espíritu Santo que ha ido transformando mi corazón, ha ido transformando mi mente. Voy a suponer que antes tal vez eras una persona airada, pero el Espíritu Santo ha ido trabajando, iba menos. Pero es el Espíritu Santo trabajando así en este proceso de santificación. La santificación nos lleva a ser una vez más como Cristo, porque Él va trabajando en nuestro carácter y va trabajando en nuestras acciones. Y de hecho también la santificación implica la renovación de nuestra mente y la transformación de nuestro corazón, como acabo de hablar. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor nos manda. Es lo que el Señor quiere para ti. Un proceso de ¿qué?
de santificación, parecernos ¿qué? Más a Cristo. Hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres parecerte más a Cristo? ¿Tú quieres identificarte más a Él? ¿Quieres acercarte más a Él? Pero recuerda este pasaje, porque Dios es el que produce, Él es el iniciador. Hermanos, yo te animo a decir, Dios, te abro mi corazón y empieza a iniciar de cero otra vez conmigo. Dios lo va a hacer. Y si estás en la mitad de la carrera, Dios, estoy en la mitad de la carrera, sigue trabajando conmigo, con mi carácter. Y Dios va a ir purificándote, transformando tu corazón. Y déjame decirte algo, no eres la última Coca-Cola del desierto. Que te creas, ay, yo mismo me transformo. Si no eres un transformer, eres una persona que Dios quiere transformar para la gloria de Él. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y déjale al Espíritu Santo trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Pablo está empujando. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto primero nosotros? Viviendo en obediencia y ¿qué? Y en temor a Dios. La obediencia es clave para esto. Y el temor a Dios, reconocer a Dios su santidad, su pureza. Y al ver todo esto, cambia mi corazón. La santificación es clave para nuestras vidas. Pero vamos viendo, vamos avanzando en la segunda observación. ¿Qué nos dice? Viviendo como verdaderos cristianos. Pero fíjate estos pasajes que vienen. Mira, ¿qué es lo que dicen estos pasajes? Mira cómo va conectando Pablo cada versículo. Tiene un sentido. Todo está conectado ahí. Y aquí va a ser el contraste, Pablo. Yo quiero que ustedes vivan una vida de santificación, de obediencia. Y aquí va a ser el contraste. ¿Cómo? Háganlo todo, ¿qué? Si yo pongo aquí este sin, lo pongo con, creo que la mayoría estaría feliz, ¿verdad? En vez de sin, ponemos con. ¿Qué dicen ustedes? Háganlo todo con. Ajá, pero gracias a Dios que en su sabiduría ha puesto la palabra sin. Hagan todo sin murmuraciones. Wow. Vamos avanzando porque sí hay mucho acá. Háganlo todo sin murmuraciones. Me encanta esta palabra. Háganlo todo. Todas las cosas que tú haces en el trabajo, en tus ventas, en el lugar que tú chambeas, hágalo todo. Es decir, todas las cosas que haces en tu vida, debes hacerlo sin. Uy, pastor, no, ¿para qué vine a sentarme acá? Te preguntarás. I'm sorry. La palabra de Dios, hoy día nos tocó esto. No escogí, no vayas a pensar que porque te viniste hoy día y he escogido este mensaje. No. Este mensaje ya estaba predestinado, vamos a ponerlo así. Pero vamos a entender un poquito qué es lo que Pablo está diciendo. Murmuración, hágalo todo sin murmuraciones ni pelea. La palabra murmurar significa hablar en secreto. Hablar en secreto. La palabra murmurar significa también hablar en voz baja y un tono que es difícil de oír. Bueno, voy a decirlo porque estamos grabando y esto va a salir por la radio, ¿no? Murmuraciones, una vez más. La palabra murmurar significa hablar en secreto. Hablar con una persona, ¿en qué? En secreto, que la otra persona no escuche. Murmuraciones significa también hablar en voz baja o un tono que es difícil ¿de qué? De oír. Y cuando estás con esta persona y estás hablando despacio, ahí expresas ¿qué? El descontento. Ahí expresas su desaprobación de tu hermano y ahí criticas a tu hermano y ahí te quejas de tu hermano. Hoy déjame contarte algo, mira, ahí está Cecia, no le digas, pero te voy a contar un secreto. Y ahí empieza la murmuración. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Yo creo que no necesito dar tantos significados. Saben lo que estamos hablando aquí. Otro sentido, en términos coloquiales, significa
hablar mal a una persona a espalda de ella. Eso es en términos coloquiales, ¿verdad? Mira, en 1 de Corintios, anota ahí, 1 de Corintios 10:10, el apóstol Pablo dice así: no murmuréis como murmuró el pueblo de Israel y todos fueron destruidos en el desierto. ¿Te das cuenta? El murmurar trae consecuencia. El murmurar es un pecado. ¿Y cuál era la consecuencia en el pueblo de Israel? Muchos murieron. Y la historia nos cuenta, es esto. Dios había sacado al pueblo de Israel, que estaban esclavizados más de 400 años. Moisés les sacó del desierto, pasaron el Mar Rojo y les llevó al desierto. Y ahí ellos murmuraron diciendo: ¿y quién se cree Moisés? Nos ha sacado del desierto para morir de hambre aquí en el desierto. Mejor regresemos. Pero no solamente murmuraron de Dios, de Moisés, sino también de Dios. ¿Por qué Dios nos ha sacado de este lugar? Debemos de tener mucho cuidado, no solamente que cuando murmuramos de nuestro prójimo, también murmuramos de Dios. Dios, tú cuentas a una persona y dices: mira, pues Dios me está castigando, que Dios creo que está molesto, malo conmigo. Como que si Dios no escucharía esto, ¿no? Dios lo sabe todo, pero necesitamos tener mucho cuidado. La murmuración es peligroso. Una vez más, la murmuración es ¿qué? Es peligroso. Cuando hablamos mal de los demás, no solo violamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo, sino que también revelamos nuestra falta de amor. ¿Sabías? Eso es la murmuración. La murmuración también es una actividad pecaminosa que rompe la unidad en la iglesia y divide a la gente. Si no me crees, júntate aquí, ¿ya? Y todos nos reímos juntos y saca una persona y empieza a murmurar de alguien que está ahí. ¿Crees que no va a generar una división en ese momento cuando el otro se entera? Inmediatamente. Pero eso es lo que pasa realmente, ¿verdad? Pero la murmuración también es, ¿no?, como encender un fuego. Mira, encender un fuego en la montaña de Picol, ¿no?, que puede causar mucho daño y es muy difícil de detener. Hace poco nomás hubo un fuego en la montaña Picol, ¿verdad? Los bomberos demoraron 2 días para apagar este fuego, pero inició pequeño y después, así es la murmuración, inicia pequeño y después empieza a correr por todo Huancha, todo Cusco y trata de, no, esto ya avanzó ya. Es como un pastor una vez dijo, ¿no? Una hermana vino donde el pastor y le dijo, esta hermana había hablado mal del pastor. Y esta hermana vino y dijo, pastor, perdóname porque realmente he murmurado contra ti. Y el pastor le dio una ilustración. Mira, acá hay una bolsa, ¿ya? Y acá hay hartas plumas. Ve hasta tu casa caminando y vete tirando las plumas. Cuando llegas a tu casa, regresa otra vez hacia mí y empieza a recoger todas las plumas que has tirado. Y ella pensó y dijo, pastor, esto es imposible. Una vez que las plumas son tiradas, ya se esparció. Es así cuando tú murmuras. La murmuración ya está ahí y es difícil de poder sanar cuando una persona ya escucha que ha sido murmurado o hablado mal. Es así, ya no lo puedes parar. Entonces, debemos tener mucho cuidado, pero también aquí podemos ver nosotros, muy práctico, ¿no? Y juntamente con la murmuración, ¿qué dice viene? Ni peleas. ¡Wow! Van juntos esto. La murmuración y las peleas, ¿no? O las discusiones, todo esto producen divisiones. Pastor, realmente a mí me encanta murmurar. ¿Cómo puedo evitar yo, pastor, para no murmurar más de las personas? Claro, hay consejos prácticos que vamos a ver nosotros. ¿Cómo evitar qué? La murmuración. Hubiera puesto hombres ahí porque murmuran. No me malinterpreten, por favor. ¿eh? No he encontrado la foto de hombres ahí.
Pero ¿cómo evitar la murmuración? Porque los hombres no se escapan también de esto. ¿Cómo evitar la murmuración? Debemos de hablar, ¿qué dice? Con amor y respeto. Si hablamos con amor y respeto, es menos probable que caigamos en la tentación de murmurar. Si tú hablas a tu hermano con amor y respeto, muy difícil vas a querer murmurar de tu hermano. Pero también, otro consejo que podemos ver, ¿cuál es? Tenemos que controlar, ¿qué? Nuestra lengua. Y ahí está, Proverbios 10, 19. ¿Qué dice? Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Ahí está, hermano, tenemos que controlar nuestra lengua. Santiago 2 habla mucho sobre la lengua. Entonces, ¿cómo evitar la murmuración? Tenemos que controlar, ¿qué? Nuestra lengua. Número 3, necesitamos practicar, ¿qué? El perdón. El perdón es fundamental para mantener relaciones saludables y evitar la murmuración. ¿Cómo? Pero cuando perdonas a los demás, libramos nuestra ira y nuestro resentimiento y podemos avanzar en amor y compasión hacia ellos. Y eso es tan interesante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás molesto con esta persona, acércate a él y dile, perdóname. Y te evitas cualquier tipo de murmuración. Pero cuando no haces esto, tienes esta ira y un resentimiento. ¿Y sabes qué? Como seres humanos no podemos guardar el resentimiento. Siempre queremos mostrarle a los demás. Y viene el fulano de tal y dice, mira, como estás resentido, y empiezas a hablar tu resentimiento y ahí empiezas a ¿qué? A murmurar. Solución para esto, necesitamos practicar ¿qué? El perdón. Ve y acércate y perdona a la persona. Y número 4, debemos mejor ¿qué? En vez de murmurar, empieza a ¿qué? A orar por los demás o por tu prójimo. Es clave para esto, hermano. La oración es una herramienta poderosa que puede ayudarnos ¿qué? A cambiar nuestra actitud hacia los demás y evitar las murmuraciones. Es clave la oración, hermanos. Antes de hablar o murmurar de tu hermano, ora por tu hermano. ¿Tiene sentido esto? Claro que sí. Evitas y mata las murmuraciones realmente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Si no tienes nada bueno que decir, no digas nothing, nada. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Hermanos, habla solo de lo que edifica, no de lo que destruye. La murmuración, ¿qué? Destruye. Entonces, si no quiero destruir, entonces siempre tengo que hablar cosas que edifican. Si quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, aprende a hablar solo lo verdadero, solo lo honesto, solo lo justo, solo puro, amable y digno de alabanza. Es tan importante esto, hermano, para evitar que la murmuración. En estos pensamientos nos recuerda, ¿sabes cuál? La importancia de ser cuidadoso con nuestras palabras. Debemos ser cuidadosos, ¿qué? Con nuestras palabras. Y una vez un pastor dijo, ¿no? En mi iglesia hay muchas personas que murmuran. Se ponen un costado y empiezan a murmurar. Y el pastor contrató a un mudo. Tú sabes que los mudos saben leer los labios, ¿verdad? Y el mudo le decía a otra persona que hablaba y esta persona le traducía al pastor. Y le estaba diciendo todo exactamente. Y le estaba diciendo, la prédica del pastor es horrible. Y le traducía el mudo todo esto. Y el pastor miraba y ellas todavía de lejos le miraba, hola pastor, así le hacía. Y el mudo estaba traduciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces debemos tener mucho cuidado. Una vez, el tiempo me está ganando, vamos avanzando, ¿ok? Una vez Calvino, una vez una persona se le acercó a Juan Calvino
y dijo que Martín Lutero, le estaba hablando mal a él. Y él dijo estas palabras: deja que Lutero me llame aunque sea diablo, o como quiera llamarme, pero nunca diré nada de él, solamente que es un siervo querido y valiente del Señor. Si tenemos nosotros una actitud como la de Cristo, ¿ustedes recuerdan la semana pasada? ¿Cuál era la actitud de Cristo? ¿Usted recuerda? Considerar a los demás como mejores que nosotros. Cuando tú consideras mejor a la persona, mejor que tú, mira, no podrás murmurar ni pelear con tu hermano. Eso es la verdad. Entonces, ¿qué debemos? Debemos de practicar y no murmurar. ¿Amén por esto? Estamos bien en esto. Ok, Filipenses 15. Después de esto, Pablo sigue continuando. Para que sean ¿qué? Irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual ustedes resplandecen, ¿qué dice? Como luminares en el mundo. Wow. Quiero que observen ustedes 3 cosas que Pablo está diciendo a los filipenses. ¿Cuáles son? Para que sean ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es la palabra irreprensible? Que nadie puede criticarte externamente, que nadie que te conozca externamente te puede decir algo, que nadie puede decir que no eres honesto, que no eres íntegro, sino que tú eres honesto y eres íntegro, eres irreprensible. Pero también nos dice que sean sencillos, y la palabra sencillo significa sé puro, sé limpio de corazón. Pero también nos dice sean intachables, significa que no tengan mancha moral o espiritual. Hermanos, los creyentes somos llamados a vivir de una manera diferente como el mundo vive y a reflejar que la imagen de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Sabías que esta generación que estamos viviendo nosotros, siempre está buscando su propio interés y su propio placer? Nosotros como creyentes no estamos buscando como esta generación nuestro propio ¿qué? Interés y placer, sino la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros estamos buscando como creyentes. Nosotros los creyentes debemos ser honestos, transparentes en todas nuestras relaciones y actividades, sin ocultar nada ni pretender ser algo lo que no somos. Muchas veces nosotros como cristianos en la iglesia somos una cosa, pero fuera de la iglesia somos ¿qué? Somos otras personas. ¿Y cómo se llama esa palabra? Hipocresía. Así como la canción, ¿verdad? Estoy cantando. Pero sí, no necesitamos ser como el mundo. Somos diferentes y le voy a decir el por qué. Esto es clave, hermanos. Mira, Pablo está diciendo, seamos irreprensibles, sencillos, intachables. ¿Dónde? En medio de una generación ¿qué? Mala y perversa. Hermano, ¿cómo está esta generación? ¿Es buena? Esta generación es, y en el lenguaje original es fuerte, ¿eh? La palabra mala y perversa, ¿sabes qué significa? Esta generación es podrida. Es fuerte esta palabra en el lenguaje original. En medio de esta generación podrida, dice, ¿no? Pero fíjate, mala y perversa. Una vez más, una generación corrupta, una generación de un corazón malo, una generación que está inclinado completamente al pecado. ¿Y qué debemos mostrar nosotros en medio de esta generación mala y perversa? Debemos ¿de qué? De brillar como luz en este mundo. ¿Y cómo? Testificando de su Señor. De hecho, Jesucristo dijo que somos ¿qué? La luz del mundo. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Somos qué? Tú y yo somos ¿qué? La luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? La luz alumbra y lo sabemos. Y acá nos dice resplandecer como luminares en el mundo. Mira, cuando un bebé nace, y ustedes saben, fueron al hospital, ¿verdad? La primera pregunta que hacemos nosotros es, ¿a quién se parece? ¿Al papá o a la mamá?
Cuando tú naces espiritualmente, tienes que parecerte ¿a quién? A tu papá. Y tu papá es luz. Y por ende el cristiano tiene que reflejar ¿qué? Esta luz que brille en el mundo. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ser esa luz? Testificando que Dios está vivo, testificando que Jesucristo murió por el pecador, testificando realmente que tu vida es un reflejo, que Dios está trabajando en ti. Hermanos, una pregunta, ¿el mundo necesita a Cristo? La respuesta es sí, pero el mundo también necesita cristianos fieles, irreprensibles, sencillos. Y eso es lo que el Señor está buscando. Nosotros estamos rodeados de gente que actúa de manera mala y corrupta. Eso es la oscuridad, ¿verdad? Y necesita a alguien que tenga luz y empiece ¿qué? A brillar eso. En tu trabajo es oscuridad y tú necesitas ¿qué? Brillar en medio de todo esto. Déjame darte una ilustración. Mira, cuando se juega un deporte, ya sea que la Alianza o la U, si tú juegas un deporte, tú no puedes jugar por los dos equipos, ¿verdad? O eres de la Alianza o eres de la U. En un sentido, tú estás en el equipo de Cristo, en los luminares. Tú no puedes jugar, ¿qué? En los dos equipos. Un día eres luz y al mismo tiempo eres... No puedes. Como hijo de Dios, eres luz. Y como eres luz, estás llamado a comprometerte, a iluminarte un mundo, ¿qué? Oscuro. Y el Señor está diciendo, ustedes, ¿qué? Resplandecen como luminares, ¿qué? En este mundo. Nuestro propósito como hijos de Dios en esta sociedad es que resplandecer como luminares en este mundo. Escucha, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el reto de todos los días ser influencia. ¿Cómo es eso? Ser influencia, ser esa luz y no permitir que seamos influenciados. El mundo está influenciando ahora al cristiano, en vez que el cristiano, ¿qué? Sea una influencia de luz. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Y para ir terminando, ¿no? Ahí está, nuestro propósito como hijos de Dios en esta ciudad es resplandecer como luminares en el mundo. Claro que sí. Hay gente que está necesitando en el mundo. Es gente que te está necesitando orar tú por ellos. Hay gente que está muriendo allá y necesita esa luz que venga a rescatar a estas personas. Pero vamos avanzando una vez más. Versículo 16. ¿Aferrados en qué? Aferrados a la palabra de vida para que el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Pablo está diciendo, mira, de verdad he hecho tanto por ustedes y he compartido la palabra de Dios, pero espero que no haya corrido en vano, dice Pablo. Espero que haya valido la pena. Pero quiero enfocarme en esto y creo que aquí vamos a terminar. Pero quiero enfocarme en esto. Aferrados, ¿a qué dice? A la palabra de muerte. ¿Así dice? La palabra de vida. Fíjate en estos pasajes que vienen. Juan 5:24, ¿qué dice? Les digo la verdad, dice Jesús. Todos los que escuchan, ¿qué? Mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene, ¿qué? Vida eterna. Todos los que escuchan, ¿qué? Mi mensaje. En este momento, ¿qué estás escuchando tú? El mensaje. ¿De qué? De la palabra de Dios. Es tan importante compartir la palabra de Dios. En pocas palabras, simplemente predica, ¿qué? La palabra de Dios. Y lo que está diciendo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué? Tiene vida. Tiene vida. La predicación, escucha hermano, la predicación es el medio que Dios ha establecido para la salvación de los pecadores. A través de la predicación de la palabra de Dios, pecadores vienen, ¿qué? A la salvación.
pero también a través de la predicación de la palabra de Dios, la iglesia es edificada. Los creyentes son edificados. Ustedes son creyentes ahora. Han entregado su vida a Cristo. ¿Y qué es lo que están haciendo en estos momentos? Están siendo ¿qué? Edificados. Y es la palabra de Dios que tiene vida, es que está haciendo en ustedes. La predicación no es solo información, sino transformación para nuestras vidas. Y eso es lo que hace la predicación, eso es lo que hace la palabra de Dios. La predicación también debe ser centrada en la cruz de Cristo y su obra redentora. Completamente, sí. Cristo es que nos da esperanza. Y todo el Antiguo y el Nuevo Testamento está enfocado ¿en quién? En Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Entonces, prediquemos la palabra de Dios fielmente en un mundo malo y perverso. No te canses de hablar de tu Salvador. Sea esta luz que refleje en la oscuridad. Hermano, eso es cierto lo que estamos viendo en estos momentos. Sea tú esa luz que refleja en la oscuridad. Que no sean tus palabras, sino que sean ¿qué? La palabra de vida. Mi palabra no vale nada, pero esto sí. ¿Y qué es lo que estamos leyendo en estos momentos? La palabra de vida. Y para ir concluyendo en todo lo que hemos visto, ya me ganó el tiempo realmente, ¿no? Pero quiero terminar con esto, ¿no? Con las dos observaciones que hemos visto. ¿Cómo vivir en la voluntad de Dios? Vivir en la voluntad de Dios significa buscar y hacer lo que Él quiere para nuestras vidas. De lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Cómo? Viviendo en obediencia y temor a Dios. Y Pablo dice, ya que siempre han obedecido, la obediencia es la clave para caminar en la voluntad de Dios. Y ahí está. Y también hemos visto, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Trabajen activamente en tu vida espiritual, que vaya creciendo, que te vaya santificando más. Y Dios quiere que en esa voluntad tú camines. Pero la segunda observación que hemos visto es viviendo como verdaderos cristianos. ¿Cómo? No murmurando, no peleando. La murmuración es una actividad pecaminosa que rompe la unidad en la iglesia. Entonces, ¿cómo debemos vivir la voluntad de Dios? Resplandeciendo, ¿cómo? Como luminares. Eso es la voluntad ¿de quién? De Dios. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? Pastor, hace años que me he alejado. ¿Por qué? Y hemos visto nosotros, porque no estás obedeciendo a Dios. Y por ende y hoy tienes que regresar a los pies de Cristo. Pregúntate tú mismo, si estás en la voluntad de Dios. Si no estás en la voluntad de Dios, arrepiéntate. Y si estás acá sentado y estás diciendo, esto no es para mí. Mira, de Dios no puedes burlarte, porque todo lo que siembras, cosecharás. No puedes burlarte de Dios. Y hoy quiero terminar con una oración. Y que tú seas sincero también en esta oración. Dios no está jugando contigo. Dios no está jugando el cristianismo. No. Esto es real. Esto es real. Así que medita en esta enseñanza. Que tu vida sea transformada. Sea un cristiano real que anda en la voluntad de Dios forever. Para siempre. Si es así, acompáñame con una oración para ir terminando. Amado Padre, te damos gracias y quiero entregarte mi vida por completo. Y quiero hacer tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Ayúdame a confiar en que tú siempre tienes los planes buenos para mí. Y que mi voluntad no es perfecta, pero tu voluntad sí es perfecta. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz a través de tu palabra. Enséñame a escuchar tu voz a través de la oración. Pero enséñame, Señor, a rendirme completamente a tu voluntad, no a mi voluntad, no a mis deseos, no a mis planes, sino a tus deseos, sino a tus planes.
porque tú sabes mi futuro y quiero caminar en ese conocimiento. Padre, perdóname si no he caminado en tu voluntad, pero hoy, saliendo de este lugar o escuchando esta enseñanza, quiero caminar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.